Esta es la clase doctoral del 27, el 27 de febrero, jueves 27 de febrero, en donde tratamos un tema bastante importante, lo dialogamos como la ciudad, visión de Dios. Como introducción dijimos en la clase que la ciudad es un espacio teológico y misional, porque la ciudad es mucho más que simplemente un espacio geográfico. Es un lugar teológico donde se manifiestan las tensiones entre el pecado y la redención, la opresión y la esperanza, donde encontramos marginación y también comunidad. Tres autores, Justo González, Jorge Maldonado y María José Hoft, nos ofrecen una rica reflexión sobre la misión cristiana en este contexto y se complementa con las voces de autores pasados como por ejemplo Enrique Dussel, Pablo Freire, Leonardo Boff, Orlando Costas, Dallas Willard, David Suazo, Walter Brunbergan, Christopher Wright y Howard Snyder. Estas son referencias bibliográficas que traen a luz mis puntos de reflexión. Pero en fin, lo que quiero hacer es buscar organizar de manera clara y accesible estas perspectivas, estructurando el contexto alrededor de tres autores principales que tenemos para esta sesión y querer utilizar las contribuciones de los demás para fortalecer sus argumentos. Básicamente quiero enfatizar que la ciudad es un campo fértil para el compromiso cristiano y la Iglesia está llamada a responder de manera encarnacional y profética. Comencemos con Justo González, la ciudad como espacio de oposición y esperanza. Justo nos invita a mirar la ciudad como un espacio de tensión teológica, donde Babilonia simboliza la opresión y Jerusalén representa la promesa de redención. Otra vez Jeremías 29:7, un texto que todos debemos de haber memorizado, pero es un texto que nos desafía a buscar el bienestar de la ciudad aún en el exilio. Dice, busquen el bienestar de la ciudad porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Esta exhortación no es una llamada al conformismo, sino una invitación a transformar la realidad urbana desde el compromiso con la justicia y la paz. Otro de los autores importantes es Walter Brueggemann, en uno de sus libros, The Prophetic Imagination, la imaginación profética, complementa esta perspectiva, subrayando que la resistencia profética implica imaginar nuevas realidades. Qué lindo, ¿no? Dice, el profeta no solo denuncia la injusticia, sino que ofrece una nueva visión de lo que podría ser la ciudad bajo el reinado de Dios. También tenemos a Christopher Wright en The Mission of God, que insiste en que la misión en la ciudad es parte esencial del llamado de la iglesia. No se trata, dice Wright, de que la ciudad sea un proyecto secundario, sino del corazón mismo de la vocación del pueblo de Dios, nuestro llamado a la ciudad. Luego David Suazo, sobre su reflexión sobre la educación teológica, añade que, aquí va, la formación teológica debe preparar líderes que discernan las realidades urbanas y actúen como agentes de esperanza y transformación. Excelente. Luego vamos con el segundo libro, Jorge Maldonado y Juan Martínez, Vivir y servir en el exilio urbano. Maldonado y Martínez describen el exilio urbano como una oportunidad para reimaginar la vida cristiana en contextos plurales y complejos. La Iglesia está llamada a ser una presencia redentora, no aislada del mundo, sino inmensa en él. El exilio es tanto un desafío como una oportunidad para construir comunidades de fe
comprometidas con la justicia social y la hospitalidad. Orlando Costas, un teólogo maravilloso, desafortunadamente se fue muy rápido, escribe Outside the Gate, fuera de la puerta o del portón. Refuerza esta visión. Dice así: el Evangelio nos llama a salir fuera de la puerta, hacia las periferias sociales y culturales, donde Cristo sigue siendo crucificado en los pobres y los oprimidos. Howard Snyder, en el Community of the King, la comunidad del reino, describe la iglesia como una comunidad alternativa. Dice, la iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una comunidad abierta que encarna el amor y la justicia del reino de Dios. Y claro, nuestros próximos dos autores favoritos, Leonardo Boff, en La Iglesia, Carisma y Poder, subraya que la comunidad de fe debe ser un espacio de solidaridad y resistencia. Dice, la Iglesia es un microcosmos del reino de Dios en medio de la ciudad. Y el segundo autor favorito de todos ustedes, Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido, ofrece una clave para el liderazgo en este contexto. Dice, el liderazgo debe ser dialogante y liberador, capaz de caminar junto a las comunidades urbanas en su proceso de transformación. El tercer libro que han leído para esta sesión es de María José Hoft, Las tribus urbanas y la misión encarnacional. Y cuando vamos a algunos libros que hemos leído en otras clases, vuelvo a decir la verdad que una relectura de cualquier texto vale la pena, porque lo que no vimos en la primera lo vemos en la segunda, ¿verdad? Y María José Hoff nos invita a ver las tribus urbanas como expresiones de búsqueda espiritual y resistencia cultural en el contexto urbano. Estas llamadas microculturas representan oportunidades para el diálogo y la misión encarnacional. Cada tribu urbana es un mundo propio, con sus códigos, su lenguaje, símbolos. Y el punto es que la iglesia debe aprender e interpretar y respetar estos símbolos y lenguajes y códigos. Hoff enfatiza que la misión encarnacional no consiste en atraer a los jóvenes a las iglesias tradicionales, sino en estar presentes en sus espacios, escuchar sus historias y compartir el Evangelio de manera contextualizada. Ayudando esta autora, Dallas Willard, en su libro La renovación del corazón, nos recuerda que la transformación de la ciudad comienza con la renovación del corazón humano, no desde la imposición, sino desde el acompañamiento en el amor. Orlando Costas, en A Shattering Critique, destaca la importancia de una misión contextualizada. La misión cristiana no es una actividad para reforzar el status quo, es un movimiento subversivo que anuncia la justicia de Dios en las grietas del mundo. Poético, ¿verdad? Orlando fue una persona extraordinaria. Fue mi profesor en Fuller muchos años atrás. Él fue el que en un momento debido dijo en su ponencia, yo soy un latinoamericano y los latinoamericanos estamos orgullosos de la Revolución Cubana. Bueno, entonces yo, sin mucha experiencia, levanté la mano y dije, yo soy un latinoamericano y no estoy orgulloso de la Revolución Cubana. Tuvimos un duelo, pero ese duelo no me afectó mucho. Después nos hicimos los mejores amigos del mundo. Luego, cuando vamos a David Suazo, que lo mencionamos anteriormente, David propone que la educación teológica debe dialogar con las subculturas juveniles. Y dice que la teología debe escuchar el lenguaje de las nuevas generaciones y ofrecer respuestas nacidas del Evangelio y no de las estructuras religiosas tradicionales. Y esto es un golpe para muchos de nosotros porque somos muy tradicionalistas. Tenemos una horma y no salimos de la horma.
Y lo que David Suazo y todos estos autores nos están diciendo es de que hay un mundo que hay que alcanzar y tenemos que quizás salir de la horma que usamos y dar oportunidad para una nueva expresión. Entonces, las conclusiones generales de estos tres libros es la siguiente. Por ejemplo, la ciudad contemporánea, con toda su complejidad y diversidad, es un campo misional clave para la iglesia. Y tanto González, Maldonado, Martínez y Hoff nos han mostrado por lo menos tres cosas. Primero, que la ciudad es un lugar de tensión entre opresión y redención, pero también un espacio de esperanza. Segundo, la iglesia debe adoptar una visión encarnacional y profética, saliendo hacia los márgenes, acompañando a las comunidades urbanas en su proceso de transformación. Capte, es un proceso de transformación. No vamos a las ciudades y las dejamos igual que como llegamos o como estaban, sino que hay un cambio, un proceso de transformación. Y luego Suazo nos ayuda a pensar que la educación teológica es clave para formar líderes capaces de discernir las realidades urbanas y responder con justicia, amor y esperanza. Las voces secundarias que usamos para esta clase son de Enrique Dussel, Pablo Freire, Dallas Willard, Leonardo Boff, Orlando Costas, David Suazo, Walter Brueggemann, Christopher Wright y Herbert Schneitzer. Y ellos enriquecen estas reflexiones, proporcionando un marco crítico y profético para el ministerio urbano. La iglesia está llamada a ser una comunidad de contraste, un signo del reino de Dios en medio de la ciudad, trabajando por el bien de todos y anunciando el Evangelio en cada rincón urbano. La visión de Dios para la ciudad es una visión de redención, justicia y vida plena para todos, sin excepción. La clase continuó y en la continuación de la clase hicimos ciertas reacciones de diferentes autores y uno de mis favoritos, otra vez una relectura, es el famoso Roger Greenway. En su obra Apóstoles a la ciudad ofrece una profunda reflexión sobre el papel de las ciudades a lo largo de la narrativa bíblica, descartando su importancia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y volviendo a decir lo que hemos dicho, es importante darnos cuenta que hay mucha literatura, como la de Greenway, que identifica las ciudades como escenarios claves para la acción de Dios y el desarrollo de su propósito redentor. Dios quiere redimir a la ciudad. No está tratando de acomodar a la ciudad. Quiere desarrollarlo y cómo cada ciudad representa diferentes aspectos de esta tensión entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Un par de cosas. Primero, toquemos las ciudades del Antiguo Testamento como espacios de refugio y corrupción. Porque en el Antiguo Testamento las ciudades juegan un papel dual. Pueden ser lugares de protección y refugio, pero también de corrupción y juicio divino. Jerusalén es una ciudad más emblemática, representa tanto las promesas de Dios como la necesidad de purificación constante. Es la ciudad donde Dios establece su presencia en el templo, pero también el lugar donde el pueblo frecuentemente se desvía de sus caminos. Pensemos un poquito, ¿no? Nuestras iglesias a veces se desvían. Nínive es una ciudad de gran maldad, pero también un escenario de uno de los mayores actos de la misericordia divina cuando responde al llamado del arrepentimiento a través de Jonás. No hay caso perdido para Dios. Y claro, la ciudad más difícil es Sodoma y Gomorra, porque aquí es donde vemos el juicio severo de Dios contra la injusticia y el pecado estructural. Greenway entonces nos recuerda que las ciudades del Antiguo Testamento son una imagen de las tensiones constantes entre el poder humano y la soberanía divina.
Dice, las ciudades de la antigüedad son un espejo de las ciudades modernas, lugares de gran potencial para el bien, pero también escenarios de profunda rebelión contra Dios. Cuando vamos a las ciudades del Nuevo Testamento, tenemos los centros de misión y transformación. En el Nuevo Testamento las ciudades cobran un nuevo significado como centros claves para la propagación del Evangelio. Y los apóstoles, especialmente Pablo, ven las ciudades no solo como campos de misión, sino como corazones estratégicos para el avance del reino de Dios. Menciono algunas ciudades. Por ejemplo, Jerusalén. Aunque Jerusalén continúa siendo el centro espiritual del pueblo de Dios, también es el lugar donde el Evangelio comienza a expandirse hacia todas las naciones. Otra ciudad, Antioquía, una ciudad multicultural y diversa que se convierte en la base de operaciones misioneras para Pablo y sus compañeros. Era el centro, el epicentro. Luego, Corintio, la ciudad favorita de algunos de ustedes, ¿verdad? Por lo menos primera y segunda de Corintios. Bueno, una ciudad conocida por su inmoralidad, pero también por el establecimiento de una comunidad vibrante de fe. Es increíble lo que encontramos en los escritos de Corintio, primera y segunda de Corintio. Y luego el centro del imperio sería Roma, donde la presencia del Evangelio desafía la estructura de poder y proclama la soberanía de Cristo. Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, Greenway subraya que las ciudades del Nuevo Testamento no son puntos de conflicto espiritual solamente, sino lugares de gran esperanza y transformación. Él dice, la ciudad en el contexto del Nuevo Testamento es el lugar donde el Evangelio enfrenta las fuerzas del mal y anuncia el poder redentor de Cristo. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con nuestra clase? Bueno, yo creo que las aplicaciones contemporáneas son muy fáciles de alcanzar. Roger Greenway nos desafía a mirar nuestras ciudades actuales, su ciudad, mi ciudad, con los mismos ojos misioneros que los apóstoles del Nuevo Testamento observaban y aprovechaban. Las ciudades contemporáneas como Jerusalén, Corintio, son lugares de gran tensión espiritual, pero también de inmensa oportunidad para el testimonio del Evangelio. No conozco una ciudad en todo Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también, pero en Estados Unidos, donde no haya la oportunidad, se encuentre la oportunidad de hacer un trabajo muy efectivo, una oportunidad para el testimonio del Evangelio. Qué lindo. Dos cosas. Quizás las ciudades son centros de diversidad cultural, igual que Antioquía. Nuestras ciudades actuales son espacios donde diferentes culturas convergen, ofreciendo oportunidades únicas para la reconciliación y el testimonio. Y siempre me fascina a mí pensar en el multinacionalismo y el multiculturalismo, y algunos lo ven como un obstáculo. Yo lo veo como una oportunidad única para la reconciliación y el testimonio de Cristo dentro de diferentes contextos. Y si vemos la ciudad como centros de diversidad cultural, también podemos ver las ciudades como lugares de justicia y compasión. Igual que el Antiguo Testamento, la iglesia está llamada a denunciar la injusticia, pero también proclamar el amor de Dios en las estructuras sociales. Greenway nos anima a no temer, no tener miedo a las complejidades de la ciudad, sino verlas como escenarios donde el poder redentor de Dios puede manifestarse de manera poderosa. Dice él, Dios no ha abandonado las ciudades, más bien las llama a ser redimidas y transformadas por el Evangelio. Entonces, en la conclusión de Roger Greenway, él mismo nos recuerda que las ciudades son parte central del plan redentor de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios actúa en las ciudades para cumplir sus propósitos. Y hoy las ciudades contemporáneas son campos misioneros claves. Y usted y yo, en nuestra iglesia, estamos llamados a ser una presencia redentora en ellas,
anunciando el Evangelio, sirviendo a los necesitados y trabajando por la justicia y la paz. La ciudad es el escenario donde el Evangelio de Cristo puede florecer y traer esperanza a millones. Hablamos un poquito acerca de las diferentes ciudades del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero quizás lo que podría presentarles ahora es la predicación en el Nuevo Testamento y a las ciudades. Durante el Nuevo Testamento el Evangelio se predicaba en un contexto multicultural, como estamos nosotros hoy en día. Y en ese caso antiguo, influenciado por muchas tradiciones religiosas y filosóficas, y no estamos lejos de eso, ¿no? Pero en ese caso eran tradiciones judías como greco-romanas. El mensaje de Jesús y los apóstoles se presentó como una alternativa radical a los valores prevalentes. Y así, el Evangelio destaca principios éticos y morales que transformaban la vida personal y comunitaria. Algunos de estos valores, por ejemplo, se predicaba en el amor y compasión, ágape, ¿no? Jesús mismo resumió la ley en el amor de Dios y al prójimo, en Mateo 23, ¿no? Este amor no era un mero sentimiento, sino una acción deliberada a favor de los demás, especialmente de los marginados y necesitados. Por ejemplo, en Mateo 5:44, había que amar a los enemigos. En Lucas 10:25 al 37, hay que mostrar compasión hacia los pobres, hacia los huérfanos y extranjeros. Compasión. Amor era uno de los temas, valores relevantes. El segundo sería justicia y verdad. Porque en contraste con la injusticia sistémica del Imperio Romano, el Evangelio enfatizaba la justicia social y la equidad, denunciando la hipocresía religiosa y las estructuras de poder que eran corruptas. Lucas 4:18 al 19. Por ejemplo, en Mateo 23, hay que defender la causa de los oprimidos. En Juan 8:32 hay que hablar y vivir en la verdad, incluso ante la persecución. Ahí entra un montón de cosas, no me quiero desviar del tema, pero sí, aquí ya para hacerlo bien en clase, porque si tomo mate en la clase regular la puedo tomar aquí también. El tercer punto es humildad y servicio. Contrario a la búsqueda de poder y honor en el mundo romano, Jesús modeló el liderazgo como servicio y llamó a sus discípulos a seguir su ejemplo. Hay tanto envuelto en este concepto porque cuando Jesús, por ejemplo, lava los pies en Juan 13:1 al 17, simboliza el llamado de servir a los demás. Hoy en día, ya saben lo que voy a decir, hoy en día queremos ser queremos ser siervos líderes, pero queremos primero ser líderes antes de siervos. Y para poder ser líder, uno tiene que ser siervo primero. Porque como servimos a otros, eso nos delimita nuestra habilidad de ser líderes. ¿Qué les puedo decir? Entonces se predicaban los valores de amor, de justicia, humildad y servicio, y no podemos dejar a un costado la pureza y la santidad. Porque el llamado de Jesús, es decir, el Evangelio mismo, introducía un llamado a vivir una vida santa y separada de las prácticas comunes en un mundo pagano. ¿Y cuáles eran las prácticas del mundo pagano? La idolatría, una de ellas. Y en 1 Corintios 6:9 al 11,
la inmoralidad sexual. Sin embargo, la pureza era tanto interna como externa, porque Jesús destacaba la transformación del corazón. En una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Existe un elemento conductal que nos lleva a un enfrentamiento, una comunión con Dios. Cuando no reside en nuestro corazón la impureza, sino que buscamos su presencia, lo vamos a ver a Dios. Bueno, en quinto lugar, perdón y reconciliación. El primer siglo, la revolución moral en un mundo marcado por la venganza, ¿verdad? El perdón era un distintivo muy claro del Evangelio. Y contrario a la práctica común de buscar retribución, la reconciliación era el camino hacia la paz verdadera. Dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Luego existe en punto número 6 lo que llamamos la comunión y solidaridad. Y los primeros cristianos vivieron en comunidades donde compartían sus bienes y se cuidaban unos a los otros en Hechos 2:44. Y esto contrastaba con el individualismo y el elitismo de la sociedad romana, sobre todo el elitismo, las clases sociales. Gálatas 3:28 rompe todo porque dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es fácil hablarla, ¿no? Pero no es tan fácil vivirlo. Tenemos entonces un contexto filosófico y religioso donde la filosofía estoica del primer siglo enfatizaba la virtud, la autodisciplina y la vida en armonía con la naturaleza, aunque compartía ciertos principios con el Evangelio, como la importancia de la ética. El estoicismo carecía de la dimensión de gracia y perdón radical del mensaje cristiano. Había que modificar esta filosofía estoica. Y también la religión imperial romana promovía la lealtad al emperador como figura divina, y el Evangelio subvertía este sistema al proclamar a Jesús como el único Señor. Filosofía estoica, religión imperial romana y luego judaísmo, porque los valores del Evangelio se arraigan en las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero Jesús reinterpreta la ley desde el amor y la misericordia en lugar del legalismo farisaico. Como resumen, entonces, el Evangelio en el tiempo del Nuevo Testamento desafiaba tanto la moralidad pagana como el legalismo religioso. Su énfasis en el amor, el servicio y la justicia del perdón constitúa un verdadero objeto de revelación y una revolución ética, ofreciendo una visión nueva, una visión de vida bastante importante porque estaba basada en el concepto del reino de Dios. Bueno, también estamos hablando acerca de la importancia del contexto en donde se predicaba el Evangelio, el contexto multicultural influenciado por diversas tradiciones, etc. Y lo dijimos, los componentes de este mensaje bíblico. Y podríamos hablar más acerca de lo mismo, pero creo que es importante entender que no había mucha diferencia entre lo que ocurre en el Nuevo Testamento de esos días y hoy día, ¿verdad?
quizás mencionar algo más, decir que constantemente el Nuevo Testamento a los creyentes, ¿no? Llama a los creyentes a abandonar el comportamiento previo de su conversión. Y hay ciertos vicios que aparecen repetidamente denunciando ciertas prácticas. Esto es al pueblo de Dios. Así que no esperemos la perfección, pero sí por lo menos nuestra evolución, nuestra trayectoria tiene una meta, ser como Cristo, ¿verdad? Las prácticas de inmoralidad sexual, avaricia y amor al dinero, la idolatría, envidia, celos, divisiones, difamación, mentira, el lenguaje obsceno. Eso ocurre en el Nuevo Testamento y es una exhortación a las condiciones morales del Nuevo Testamento, al cual nosotros tenemos que repetidamente denunciar las prácticas. Inmoralidad sexual, 1 Corintios 6, avaricia y amor al dinero, 1 Timoteo 6:10, idolatría, Gálatas 5:20, envidia, celos y divisiones, Romanos 13:13, y la difamación, mentira y lenguaje obsceno, Colosenses 3:8. Entonces, es el Evangelio, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo y otros escritores no solo denuncian estas prácticas, sino que ofrecen una alternativa basada en la transformación del carácter por medio del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23. Aquí es donde se invita al creyente a vestirse del nuevo hombre, Colosenses 3:10, y vivir una vida sana y santa, en contraste con la sociedad circundante. Entonces hice una exploración y me hice la pregunta sobre si existe gran diferencia entre esos días y el siglo XXI. Y aunque los contextos históricos, tecnológicos y culturales han cambiado drásticamente, las luchas éticas y morales del primer siglo tienen muchas similitudes con las del siglo XXI. Aunque adoptan nuevas formas y se expresan diferente, pero aquí hay unas comparaciones claves. Es tiempo ya. Primero, inmoralidad sexual y la desintegración de valores familiares en el siglo I. La inmoralidad sexual era ampliamente aceptada en la cultura grecorromana. La prostitución, las relaciones extramaritales y la explotación sexual de esclavos eran comunes. 1 Corintios 6:9, ¿no? Y aquí vemos cómo se desvaloriza la vida familiar y el matrimonio. Frecuentemente era un contrato más político que una relación basada en el amor y el respeto mutuo, ¿no? En el siglo XXI, aunque el discurso sobre la sexualidad ha cambiado un poco, vivimos en la hipersexualización cultural, alimentada por la tecnología y los medios. El acceso masivo a contenido explícito afecta la percepción de las relaciones humanas y erosiona los valores tradicionales de compromiso. Entonces, la redefinición de las estructuras familiares es un tema constante de debate ético y social. ¿Y para qué nos vamos a meter ahí? Otro punto más, la avaricia y el amor al dinero. El siglo I, la economía romana estaba marcada por la explotación, la desigualdad extrema y el abuso de poder. Y Santiago 5:1-6 exhorta: la acumulación de riqueza a costa de los débiles era normal. El siglo XXI tenemos la globalización y el capitalismo extremo, ¿no? Han llevado nuevas formas de desigualdad económica. La obsesión por el éxito financiero y el consumo desenfrenado sigue siendo una tentación constante dentro de la iglesia y en líderes hoy en día. Y la estructura económica actual también generan injusticias y explotación, aunque de formas mucho más sofisticadas. También está en tercer lugar la idolatría y el culto a las figuras de poder. El culto al emperador era una práctica común y las figuras de poder político y religioso eran veneradas como dioses. Romanos 1:21-25.
En el siglo XXI, aunque el culto religioso de líderes ha desaparecido, hoy encontramos una idolatría moderna en el culto de las celebridades, la tecnología, el estilo personal, las ideologías. Y aquí tenemos esa búsqueda de identidad y sentido a menudo se desplaza hacia el materialismo, el poder y la fama. Y conozco tantos amigos míos en el ministerio que están adictos a la cultura del éxito. Y esa no es la cultura del reino de Dios. Bueno, uno más. La división social y exclusión. En el Nuevo Testamento estaba profundamente dividido por cuestiones de clase, etnia y género. Y los esclavos, las mujeres y los extranjeros eran marginados. Y la discriminación era estructural y legitimada por las normas sociales y religiosas. Esta legitimación en realidad era parte del sistema, era lo que uno encontraba. En el siglo XXI existen luchas por igualdad social, justicia racial, equidad de género, siguen siendo temas centrales. Y cuando hablo de equidad de género me refiero a la importancia de entender de que hay un hombre y hay una mujer y que no hay nada más, pero ahí están peleándose, de que hay 4, 5, 6, 7 diferentes expresiones sexuales. Pueden haber, pero no son bíblicos, no. Es la problemática, así como en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la etnia y el género y los esclavos hoy en día, estas desigualdades. La polarización política y social actual recuerda las tensiones del mundo antiguo, donde las diferencias culturales y religiosas y sociales eran fuertemente en contraste y siempre en conflicto con la iglesia primitiva. Hay otros temas como la violencia y falta de compasión, y cuando hacemos diferencias entre las dos épocas, a pesar de las similitudes de los desafíos éticos y morales que mencionamos, el Evangelio sigue ofreciendo una respuesta transformadora. En el siglo I, la proclamación del reino de Dios subvirtió las estructuras de poder y ofreció una nueva forma de vida basada en el amor, la justicia y el perdón. Y en este siglo XXI, el Evangelio sigue siendo una voz profética que llama a la reconciliación, la justicia social y la transformación personal. Y la gran diferencia no está en los problemas en sí, sino en la capacidad de respuesta y las herramientas disponibles. Hoy la Iglesia tiene el desafío de contextualizar el mensaje de Jesús para un mundo digital, globalizado y cada vez más pluralista. Bueno, yo creo que hasta aquí llego con esta clase, bastante cosas, pero esto fue lo que cubrimos en clase y espero que esto les sea de ayuda a medida que avanzamos en nuestra maratón de doctorado. En la semana que viene, la próxima clase va a ser el 22 de marzo. Estaremos haciendo una caminata muy especial donde traeremos varias reflexiones y vamos a entender más lo que esto significa cuando estemos caminando en las grandes ciudades de Los Ángeles y vamos a ver cómo el Evangelio debe ser plasmado allí. Bueno, hasta la próxima.